Buenos días, nosotros somos el equipo número 4. Está conformado por Trinidad Aguilar Sofía, Utrilla Mota María Fernanda, Vargas Martínez Sofía Alessandra, Vázquez Gutiérrez Alejandra, Velázquez Aguilar Fátima del Carmen, Zabaleta Villatoro Reina Mariana, y hoy les hablaremos sobre fisiología en la digestión y la absorción del tubo digestivo. Vamos a iniciar hablando sobre las secreciones de moco en el intestino delgado. Bueno, pues sabemos que entre el píloro y la ampolla de váter hay mucosa, y esta mucosa contiene un conjunto de glándulas, mucosas especializadas, llamadas las glándulas de Brunner. Y les coloqué también una imagen que aquí se puede ver representado de color amarillo. Bueno, las glándulas de Brunner secretan un moco alcalino. ¿Y estos a qué se deben? Pues estos se deben a respuestas de estímulos táctiles irritantes de la mucosa duodenal. También otro podría ser en estímulo vagal o en hormonas, en especial la secretina. ¿Y qué función tiene este moco alcalino? Pues su función es la protección duodenal por el ácido procedente del estómago. Y pues estas glándulas de Brunner se inhiben por medio de la estimulación simpática. Bueno, las vellosidades intestinales están cubiertas de dos tipos de epitelio. La primera es un número moderado de células caliciformes secretadoras de un moco que lubrica y protege la superficie intestinal. Y la segunda sería de un gran número de enterocitos que secretan grandes cantidades de agua y electrolitos. Bueno, pues la principal función del intestino delgado vendría a ser absorber los nutrientes y sus productos digeridos para verterlos en la sangre. Sabemos que las criptas producen una cantidad aproximadamente de 1.800 mililitros por día de secreción intestinal. Esta forma en casi toda su totalidad por líquido extracelular. También tiene un pH de 7,5 a 8. Bueno, hablando un poco sobre los mecanismos de secreción del líquido acuoso, tenemos que son diferentes procesos. Uno sería un proceso de secreción activa por los iones cloruros en las criptas, y la segunda vendría a ser una secreción activa de los iones bicarbonato. Y estos en conjunto forman el movimiento osmótico. Bueno, de enzimas digestivas contenidas en la secreción, tenemos que los enterocitos de las vellosidades poseen enzimas digestivas que digieren sustancias específicas mientras las absorben a través del epitelio. Y pues estas enzimas, ¿cuáles son? Vendrían a ser varias peptidasas que convierten de péptidos aminoácidos, la sacarasa, enzimas como la sacarasa, la maltasa, la isomaltasa y la lactasa, que convierten un disacárido a un monosacárido. Y la lipasa intestinal, que vendría a transformar unas grasas neutras en glicerol y ácidos grasos. Bueno, a continuación hablaremos específicamente de la secreción del intestino grueso, ya que mi compañera ya habló del intestino delgado. Empezaremos, la siguiente, por favor. Bueno, empezaremos hablando de un poco de la generosidad del intestino grueso. La mucosa del intestino grueso, como la de delgado, tiene criptas de Lieberkühn, pero a diferencia de las del intestino delgado, esta carece de vellosidades. Bueno, ¿y qué dato le podríamos decir además de este? Esto cuenta con células epiteliales que secretan enzimas digestivas. El dato curioso del intestino grueso es que estos tienen células mucosas que secretan específicamente solo moco. La siguiente, por favor. Bueno, este moco contiene cantidades moderadas de iones bicarbonato secretados por células epiteliales distintas de las productoras de moco. Hablando de la secreción, pues está regulada directamente por las células mucosas que se encuentran en la superficie interna del intestino grueso y por los reflejos locales que se originan en las células mucosas de las criptas. Hablando, vamos a tocar los temas de los nervios. Bueno, en cuestión de los nervios pélvicos de la médula espinal
transporta la inervación parasimpática a lo que viene siendo las 2/3 partes distales del intestino grueso, que pues por lógica va a producir un aumento notable de la secreción de moco, pero se combina también con lo que es el peristatismo. La que sigue, por favor. Bueno, durante la estimulación parasimpática, pues a menudo hay trastornos, lo que pueden ser emocionales, por ejemplo, que hay gente que cuando se pone nerviosa le duele el estómago o cuando va a presentar algún examen. En ese sentido, pues pueden presentar una estimulación parasimpática extrema, que viene siendo secretar cantidad de moco, puede ser hasta incluso cada 30 minutos. Y ahora les hablaré sobre para qué funciona secretar este moco. Bueno, el moco del intestino grueso protege a la pared frente a erosiones, pero además proporciona un medio adherente que mantiene unida la materia fecal. En este sentido, vamos a decir que protege la pared intestinal de una actividad bacteriana y en el interior lo puede ser lo que son las heces para su medio alcalino. Y también ofrece una barrera que mantiene los ácidos fecales alejados de la pared intestinal. La que sigue, por favor. Les hablaré a continuación lo que es la diarrea. Todo el mundo hemos tenido una diarrea, pero ahora hablaré específicamente qué es la diarrea por secreción de agua y electrolitos con respuesta a la irritación. Siempre que se produce una gran irritación en el intestino, se le conoce el término como enteritis, y puede ser debido a infecciones bacterianas agudas, lo que provoca que la mucosa secrete grandes cantidades de agua y electrolitos, además pues de una solución viscosa que se puede notar. Con ayuda de las secreciones, lo que va a producir es de que los factores irritantes se diluyan y estimule más rápido al proceso de las heces para una mayor eliminación y el proceso sea más rápido. Pues lo que viene haciendo todo este proceso, que que se diluye y todo el proceso de las heces al ano, viene dando a la diarrea, que contrae con pérdidas grandes de agua y de los electrolitos. Pues así como la diarrea arrastra los irritantes, pues contribuye a una mayor recuperación de la enfermedad y un proceso para sanar. Y eso sería todo de mi parte. Bien, yo voy a hablar acerca de la digestión de los diversos alimentos mediante hidrólisis. ¿Puedes pasar? Gracias. Hablando de la hidrólisis de las grasas, vamos a ver que casi todas las grasas de la dieta que consumimos van a ser triglicéridos. Los triglicéridos también son conocidos como grasas neutras y son combinaciones de 3 moléculas de ácidos grasos condensadas con una única molécula de glicerol. Durante la condensación se eliminan 3 moléculas de agua. En la hidrólisis o digestión de los triglicéridos va a consistir en un proceso inverso, mediante el cual las enzimas que digieren las grasas van a disolver estas 3 moléculas de agua a los triglicéridos, separando así las moléculas del glicerol. ¿Puedes pasar a la siguiente, por favor? Con respecto a la hidrólisis de las proteínas, bueno, las proteínas están formadas por múltiples aminoácidos que se unen entre sí por enlaces peptídicos. En cada enlace peptídico se va a eliminar un ion hidroxilo de un aminoácido y un ion hidrógeno del aminoácido siguiente. Entonces podemos decir que los aminoácidos sucesivos de la cadena proteica van a estar unidos por condensación y su digestión se debe al efecto opuesto, que va a ser la hidrólisis. Dicho de otra manera, podemos decir que las enzimas proteolíticas van a devolver estos iones hidrógeno e hidroxilo a las moléculas de agua, lo que va a constituir que se separen estos aminoácidos. La química de la digestión es simple, pues es un proceso básico de hidrólisis y va a ser el mismo para los 3 tipos principales de los alimentos. La única diferencia va a hacer que va a ser las enzimas. ¿Quieres poner a calentar agua? Que se difieren. ¿Puedes pasar la siguiente, por favor? Bien, con respecto a la digestión de los hidratos de carbono, la alimentación humana
tiene tres fuentes importantes de hidratos de carbono, que va a ser la sacarosa, que es un disacárido conocido popularmente como azúcar de caña, la lactosa, que es un disacárido, ¿puedes pasar la siguiente, por favor? Que es un disacárido de la leche, y los almidones, que van a ser grandes polisacáridos presentes en casi todos los alimentos de origen no animal, especialmente en patatas y otros distintos tipos de cereales. También existen otros hidratos de carbono que consumimos, que puede ser la amilosa, el glucógeno, el alcohol, el ácido láctico, el ácido pirúvico y las pectinas. Pero bueno, en la dieta va a haber también mucha celulosa, que va a ser otro hidrato de carbono. Sin embargo, el tubo digestivo no secreta ninguna enzima que pueda digerirla, por lo que no puede considerarse como un alimento para el ser humano. ¿Puedes pasar la siguiente, por favor? La digestión de los hidratos de carbono comienza en la boca y en el estómago. Bueno, cuando se mastican los alimentos, se mezcla con la saliva, y la saliva contiene una enzima, que va a ser la tialina o una alfa-amilasa. Esta es secretada principalmente por la glándula parótida. Esta enzima va a hidrolizar el almidón y lo va a convertir en un disacárido, como la maltosa, y en otros pequeños polímeros de glucosa, que van a estar formados por tres moléculas de la misma. Sin embargo, los alimentos no permanecen mucho tiempo en la boca, por lo que en el momento de la deglución, no más del 5% de todos los almidones ingeridos se encuentran ya hidrolizados. La digestión del almidón continúa en el fondo y el cuerpo gástrico hasta 1 hora antes de que los alimentos se mezclen con las secreciones gástricas. En ese momento, la actividad de la amilasa salival va a quedar bloqueada por el ácido de las secreciones gástricas, pues su actividad enzimática va a desaparecer por completo cuando el pH descienda por debajo de 4 aproximadamente. ¿Puedes pasar la siguiente, por favor? La digestión de los hidratos de carbono en el intestino delgado. ¿Puedes pasar? Bien. La digestión por la amilasa pancreática. La secreción pancreática, como la salival, va a tener también grandes cantidades de alfa-amilasa, cuya función es casi idéntica a la de la saliva, pero va a ser más potente. Así, entre 15 y 30 minutos después del vaciamiento del quimo, desde el estómago al duodeno y de la mezcla con el jugo pancreático, la práctica total de los hidratos de carbono ya se habrá digerido. En general, antes de abandonar el duodeno y la porción proximal del yeyuno, los hidratos de carbono ya se habrán convertido por completo en maltasa y otros polímeros muy pequeños de glucosa. ¿Puedes pasar la siguiente? Por último, la hidrólisis de los disacáridos y de los pequeños polímeros de glucosa en monosacáridos por las enzimas del epitelio intestinal. Los enterocitos que revisten las vellosidades del intestino delgado van a contener 4 enzimas, que va a ser la lactasa, la sacarasa, la maltasa y la alfa-dextrinasa, que va a descomponer a los disacáridos como lactosa, sacarosa y maltosa, y así como otros polímeros muy pequeños de glucosa en monosacáridos constituyentes. Estas enzimas se van a encontrar en los enterocitos, que van a revestir el borde en cepillo de las vellosidades intestinales, de forma que la digestión de los disacáridos va a tener lugar cuando entran en contacto con ellas. La lactosa se fracciona en moléculas de galactosa y otra de glucosa. La sacarosa se divide en moléculas de fructosa y otra de glucosa. Y la maltosa y los demás polímeros pequeños van a fraccionarse en múltiples moléculas de glucosa. Y eso es todo con respecto a mi participación. Buenos días. Les voy a empezar a hablar sobre la digestión de las proteínas. La siguiente, por favor. Las proteínas van a estar compuestas químicamente por aminoácidos que van a estar unidos por enlaces peptídicos. Y cada proteína va a depender de qué aminoácido lo forme y la disposición secuencial que se encuentre. La siguiente, por favor. Para la digestión de las proteínas, el primer lugar que se llevará a cabo va a ser en el estómago, donde las células parietales, o también llamadas oxínticas, van a secretar ácido clorhídrico y pepsina. En primer lugar, el ácido clorhídrico tiene un pH de 0.8 y al mezclarse con el contenido gástrico del estómago va a descender a un pH de 2 a 3,
lo que va a favorecer a la pepsina. Y la pepsina es la enzima peptídica más importante en el estómago, que como ya se dijo que el ácido clorhídrico va a favorecer a la pepsina, tiene un pH de 2 a 3, y mientras que el pH aumente a 5 se va a inactivar. La siguiente, por favor. Para centrarnos en la pepsina, va a ser aquella enzima que va a digerir al colágeno de las proteínas, pues este colágeno va a ser del tejido conjuntivo intercelular de las carnes y va a aportar de un 10 a 20% para la digestión de las proteínas, y va a ser esto se debe, a que el colágeno es muy poco afectado por el resto de las enzimas y va a transformar a las proteínas en proteasas, peptonas o polipéptidos. La siguiente, por favor. El siguiente lugar que se utiliza para digerir a las proteínas va a ser en la parte proximal del intestino delgado, o sea, en el yeyuno y el duodeno, por enzimas proteolíticas pancreáticas, que va a ser la mayor parte de digestión de las proteínas, donde va a secretar tripsina, quimiotripsina, carboxipolipeptidasa y elastasa. La tripsina y la quimotripsina van a separar moléculas proteicas en pequeños polipéptidos, y la proelatasa se va a transformar en elastasa, que va a digerir a las fibras de elastina que mantienen la arquitectura de la carne. En este sitio se degrada un grupo pequeño hasta sus aminoácidos constituyentes, porque la mayoría se queda en polipéptidos. La siguiente, por favor. Las peptidasas se van a encontrar en los enterocitos que recubren las vellosidades del intestino delgado, que va a ser el siguiente sitio para la degradación de proteínas. Y van a existir dos tipos: aminopolipeptidasas y dipeptidasas. Todas se van a encontrar en el duodeno y el yeyuno y van a degradar, va a ser la degradación, de los aminoácidos y dipéptidos y tripéptidos. Y este va a ser el paso final de la digestión, donde la mayoría de los polipéptidos se convierten en aminoácidos con un porcentaje de 99%. Esto ha sido todo de mi parte. Gracias. Bueno, ahora hablando de la digestión de las grasas, siguiente por favor. Bueno, tenemos que la principal forma en la que vamos a encontrar la grasa en nuestros alimentos va a ser en forma de grasas neutras, también conocidas como triglicéridos, y que van a estar formadas por un núcleo de glicerol y 3 cadenas laterales de ácidos grasos, como se puede ver ahí en la imagen, y que estos triglicéridos se van a encontrar en mayor proporción en los alimentos de origen animal que en los de origen vegetal. Sin embargo, en nuestra dieta también vamos a encontrar lo que son fosfolípidos, colesterol y ésteres de colesterol. Los fosfolípidos y los ésteres de colesterol van a contener ácidos grasos y por lo tanto se van a considerar grasas. Sin embargo, el colesterol pues es un esterol y no tiene ácidos grasos. Sin embargo, posee algunas características que son similares a las de las grasas y por lo tanto, además de que pues también son derivados de las grasas y por lo tanto van a ser clasificadas en este grupo. Siguiente, por favor. Bueno, la absorción de las grasas va a tener lugar principalmente en el intestino delgado. Sin embargo, en la boca, las glándulas linguales o salivales pues van a secretar a la lipasa lingual o salival, y que al ser deglutida con la saliva va a ayudar a digerir
una pequeña cantidad de triglicéridos en el estómago. Sin embargo, esta cantidad va a representar menos del 10% y por lo tanto, pues no va a ser tan importante. Siguiente, por favor. Ahora, la primera etapa de la digestión de las grasas va a ser la emulsión por los ácidos biliares y la lecitina. ¿Y en dónde vamos a encontrar estas sustancias? Pues en la bilis, que va a ser producida por el hígado y que va a ayudar a reducir el tamaño de los glóbulos de grasa, ya que las enzimas digestivas son hidrolíticas y pues por lo tanto son hidrosolubles y van a actuar solamente en la superficie. Bueno, y esta emulsión de las grasas va a iniciar gracias a la agitación dentro del estómago y también por la peristalsis del intestino delgado. Y bueno, las sales biliares y la lecitina van a tener unas regiones que van a ser polares y otras que van a ser liposolubles. Y por lo tanto, pues las regiones polares van a estar muy solubles o van a ser muy solubles en el agua o en las soluciones acuosas que van a rodear a las moléculas de grasa. Y las regiones que son liposolubles van a ser muy solubles en las grasas. Por lo tanto, las porciones liposolubles se van a disolver en la capa superficial de los glóbulos de grasa. Y las porciones polares que van a ser pues, solubles en los líquidos que están adyacentes. Y esto pues va a reducir en gran medida la tensión superficial entre, la tensión de la superficie entre las grasas y los líquidos adyacentes. Y por lo tanto, pues de las enzimas, ¿no? Y esto va a hacer que las grasas se vuelvan solubles. Este proceso va a ser parecido a lo que pasa con los detergentes que usamos en nuestro hogar, por ejemplo, los que usamos para lavar los trastes, que también van a emulsionar a las grasas para hacerlas solubles y que puedan quedar limpios los platos. Esto se va a dar gracias a que al momento de que las moléculas de grasa, bueno, los glóbulos de grasa son fragmentados, al hacerse cada vez más pequeños y más pequeños, pues van a tener un mayor contacto con las enzimas y por lo tanto se van a hacer más digeribles. Siguiente, por favor. Ahora, los triglicéridos van a ser digeridos por la lipasa pancreática. Esta lipasa pancreática va a ser la enzima más importante para la digestión de los triglicéridos, ya que es tan potente que puede digerir en un minuto todos los triglicéridos que encuentre. Aparte de esta lipasa pancreática, los enterocitos del intestino delgado también van a secretar una pequeña cantidad de lipasa que es conocida como lipasa intestinal, pero que como es muy poca, pues casi no va a ser tan necesaria. Siguiente, por favor. Bueno, y los productos finales de esta digestión de los triglicéridos van a ser los ácidos grasos libres y los dos monoglicéridos, ¿no? Siguiente, por favor. Ahora, las sales biliares de las micelas van a acelerar la digestión. Pero para hablar de esto, primero hay que mencionar que la hidrólisis de los triglicéridos va a ser un proceso sumamente reversible. Esto quiere decir que la acumulación de los productos finales de la digestión de las grasas, que son los ácidos grasos libres y los monoglicéridos, esta acumulación va a hacer que la fase de la digestión se bloquee. Sin embargo, las sales biliares van a desempeñar un papel contrario, ya que van a separar a los monoglicéridos y los ácidos grasos libres de los glóbulos de grasa que están siendo digeridos. ¿Y cómo pasa esto? Pues gracias a la formación de las micelas. ¿Y qué son las micelas? Bueno, las micelas son pequeños glóbulos esféricos cilíndricos
de más o menos de 3 a 6 nanómetros de diámetro y que van a estar constituidos por 20 a 40 moléculas de sales biliares. Y estas moléculas se van a formar gracias a que cada molécula de sal biliar se va a componer de un núcleo de esterol que va a ser pues muy liposoluble y por un grupo polar que va a ser muy hidrosoluble. Y estos grupos polares que van a estar pues en la superficie van a tener una carga negativa, lo cual va a favorecer que los glóbulos micelares se disuelvan en el agua de los líquidos digestivos y que después se puedan absorber hacia la sangre. Aparte, pues estas micelas van a servir como un medio de transporte de los monoglicéridos y de los ácidos grasos, que son los productos finales de la digestión de las grasas, hacia las células epiteliales intestinales, en donde se encuentra el borde en cepillo, y que gracias a esto van a poder ser absorbidas hacia la sangre. Después de que estas sales biliares son utilizadas para llevar a los productos de la digestión hacia la sangre, van a regresar hacia el quimo para volver a ser utilizadas. Entonces van a estar en un proceso de reutilización constante. Y pues bueno, eso es todo por mi parte. Gracias. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la absorción gastrointestinal. Sabemos de que aproximadamente ingerimos diariamente 1,5 litros de líquidos y eso va a ser nuestra ingesta, pero el contenido que se está formando de secreciones gastrointestinales es aproximadamente de 7 litros y le sumamos el 1,5 litros que ingerimos diariamente, sería un total de 8 a 9 litros. Pero todo esto se va a ir absorbiendo en lo que es todo el conducto gastrointestinal, pero vamos a tener que el 1,5 litros solo se va a quedar, se va a llegar a absorber y va hasta lo que es el colon. Esto quiere decir que va a atravesar lo que es la válvula ileocecal. Esto hablando de la absorción gastrointestinal, pero ahora hablando específicamente de lo que es el estómago, la absorción es muy escasa y esto se debe a que el estómago no va a poseer una membrana absortiva porque su tipo de epitelio no es velloso. Las células epiteliales de su mucosa se adhieren entre sí por medio de uniones estrechas, sus células están unidas en uniones estrechas y esto lo hace más difícil que esta absorción se dé. Por ende, la absorción en el estómago es escasa, pero sustancias muy liposolubles como lo es el alcohol o algunos fármacos como lo es el ácido acetilsalicílico puede ser absorbido en pequeñas porciones. Siguiente, por favor. Ahora vamos a hablar por qué el intestino va a absorber va a tener tanto que absorber. Porque en estas porciones vamos a encontrar lo que es los pliegues de Kerckring, las vellosidades y las microvellosidades. Todas estas en conjunto van a aumentar la superficie casi 1000 veces. Y a continuación vamos a ver por qué van a absorber tanto, porque cada una tiene capacidades diferentes. La absorción de la mucosa del intestino delgado es en la que existen muchos pliegues llamados válvulas coniventes, que vendrían siendo los pliegues de Kerckring. Estos pliegues son circulares y se extienden a lo largo del intestino y van disminuyendo entre más distales estén. Y están mucho más desarrollados en lo que es el duodeno y el yeyuno. Y sobresalen 8 milímetros hacia la luz. Bueno, podemos observar en la imagen las vellosidades, y podemos ver también las válvulas coniventes, que son los pliegues de Kerckring. Siguiente, por favor.
Ahora vamos a hablar específicamente de la superficie del intestino delgado. Estas vellosidades se proyectan alrededor de 1 milímetro desde la superficie de la mucosa, están próximas unas con otras en la parte proximal del intestino. En la mayoría de sus zonas, el número, como ya decía, va disminuyendo progresivamente en las porciones más distales. Y vamos a tener que estas se van rozando y van a estar muy pegadas entre sí y hacen que el área de absorción aumente 10 veces más. Y aquí podemos ver todas estas vellosidades y en su interior, que posteriormente voy a explicar. Siguiente, por favor. Bueno, aparte de las vellosidades, ahora vamos a hablar del borde en cepillo que estas tienen, porque cada célula epitelial de la vellosidad intestinal va a poseer un borde en cepillo, formado por unas 1000 microvellosidades de 1 micrómetro de longitud y 0,1 micrómetros de diámetro. Sobresalen hacia el timo intestinal el incremento, y estos en conjunto van a incrementar la superficie expuesta a la materia intestinal producido por este borde en cepillo a menos otras 20 veces más. Ya les decía que las otras, lo que vendrían siendo las válvulas coniventes, triplicaban esta función. Esta la va a aumentar 20 veces aún más. Entonces, en la microfotografía podemos ver este borde en cepillo, que también va a tener otras superficies que explicaré más adelante. Siguiente, por favor. Bueno, como ya mencionaba, todas estas estructuras hacen que esta porción tenga una absorción aún mayor, y hablo de la combinación de los pliegues de Kerckling, de las vellosidades y de las microvellosidades. Crean un aumento de la superficie de absorción de la mucosa de casi 1000 veces. Su alcance vendría siendo muy grande, que sería alrededor de 250 metros cuadrados o más en la totalidad del intestino, más de la totalidad del intestino delgado. Y todo este sistema, su combinación, va a hacer este proceso de absorción y lo va a favorecer su estructura interna, como ya mencionaba, podemos ver en la imagen, en este corte longitudinal, que se va a ver favorecido gracias al sistema vascular de absorción de los líquidos y materiales disueltos hacia el sistema porta, y a la organización de los conductos linfáticos quilíferos para la absorción de la linfa. Bueno, y podemos ver en la imagen, podemos ver lo que viene siendo el conducto quilífero, en el centro, los capilares sanguíneos y esta organización funcional de las vellosidades. Siguiente, por favor. Bueno, como ya decía, ahora vamos a explicar lo que vemos en esta imagen, que vamos a tener múltiples vesículas pinocíticas pequeñas, que tienen porciones invaginadas de la membrana del enterocito, que forman estas vesículas de líquidos absorbidos que han quedado atrapados. Bueno, en estas vesículas pinocíticas van a quedar un poco del líquido que es atrapado. Ahí podemos ver señaladas las vesículas de pinocitosis, y superiormente pues tenemos lo que es el borde en cepillo, que ya se mencionaba anteriormente. Y pequeñas cantidades de distintas sustancias se absorben mediante este proceso físico de pinocitosis, múltiples filamentos de actina que se contraen de manera rítmica, produciendo un movimiento continuo de las microvellosidades. Bueno, estos filamentos hay que recalcar su estructura, que tiene filamentos de actina, que hace aún mayor este movimiento y esta absorción. Y es todo de parte del equipo número 4. Gracias.